Estamos en Lucas capítulo 18, verso 31 al 34, un entendimiento bíblico de la Semana Santa, un entendimiento bíblico de la Semana Santa. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús anuncia su muerte en el Evangelio de Lucas. Lucas, como historiador y médico, se ha tomado la tarea de hablar de todo lo que el Señor Jesús vivió sobre esta tierra. Y es uno de los que se tomó la tarea de pronunciar su nacimiento. Habla de la Navidad. Y él, anunciando su muerte, la primera vez que él anunció su muerte fue en Lucas 9, 18 al 22. Lo vimos en enseñanzas pasadas, cómo el Señor Jesús anunció su muerte, en donde el apóstol Pedro de manera contundente dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese contexto, el Señor aprovecha esta oportunidad y les dice, pero Él les mandó que nadie dijeran eso, que nadie le dijeran que Él era el Cristo, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Lucas capítulo 9 vimos cómo el Señor Jesús, sus mismos apóstoles confiesan que Él es el Cristo, pero a Él no le interesa inicialmente mostrar que Mesías significa Cristo. Los judíos esperaban un Mesías terrenal, de espada, y que los sacara de la esclavitud que estaban viviendo, más que la esclavitud, de la opresión de Roma. Pero el Señor les dice: mire, un momentico, no lo digan a nadie, porque es necesario que este que ustedes dicen que es el Cristo y que es verdad, es necesario que muera. Y en un contexto judío romano, donde los judíos tienen control religioso y donde los romanos tienen poder político y usan la espada para conquistar, lo que más esperaban era un líder físico. Es decir, los seguidores del Señor Jesús esperaban era que Él les dijera: yo soy el Mesías esperado, y yo vengo a decir que ya el emperador no es el emperador romano, ahora yo soy el emperador. Yo no vengo a decir que los judíos están gobernando, ahora yo voy a gobernar. Y ellos esperaban era eso. Incluso, no pierda Lucas capítulo 17, él mismo, el Señor Jesús, usando al historiador y médico llamado Lucas. Vaya por favor a Lucas, a Hechos capítulo 1, escrito también por Lucas. Mire lo que pasaba con los apóstoles. Mire la percepción. Incluso ya había resucitado y ellos esperaban un Mesías gobernante en esta tierra. Y el verso 6 de Hechos capítulo 1 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, la pregunta que ellos están haciendo es: Señor, ¿tú vas a permitir que Israel tenga un gobierno poderoso como el que tuvo Salomón o el que tuvo el rey David? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, y les da la promesa del Espíritu. Así que ellos tenían la percepción de que este Mesías querían era un señor diferente, esperaban un líder físico, pero el propósito del Señor era diferente. Era diferente, su reinado iba a ser diferente. Dentro de poco, nosotros aquí en Latinoamérica y a nivel mundial estamos celebrando, participando la famosa semana considerada santa o Semana Mayor. Y digo considerada porque no es una Semana Santa, no es Semana Santa, ¿sí? Pero es considerada santa o Semana Mayor.
Es impresionante que a medida que pasa el tiempo, y yo digo esto porque, bueno, yo no soy tan viejo, pero yo recuerdo que cuando llegaba Semana Santa, definitivamente, al menos en el contexto donde yo vivía, había consagración. Uno se consagraba, así sea por miedo, ¿cierto? Y habían una cantidad de cosas que hacían. Pero a medida que pasa el tiempo, el entendimiento de la semana se ha ido perdiendo. Y el respeto hacia las tradiciones antiguas se ha venido desvaneciendo. A medida que avanza el tiempo, justamente por esta época los judíos celebran la Pascua, en donde recuerdan que eran esclavos del pecado, pero que Dios los hizo libres. Sabiendo que por estas fechas ellas la celebran, podemos tener certeza que alrededor de un poco más de 2000 años, el Señor Jesucristo estaba viniendo a este mundo para cumplir su plan redentor. Y es seguro de que definitivamente por esta época fue la época en que el Señor murió, pero como les dije, para algunos la Semana Santa es de mucha reflexión o religiosidad, ¿cierto? Para otros es de consagración, de estar recordando. Nosotros en esta iglesia local, y usted que ve este video, recordamos la cena o lo que Él hizo cada 8 días. Pero para algunos lo hacen cada año. Bueno, algunos se consagran. Para otros es de esparcimiento y de descanso. Esta es la semana en que podemos salir. Es que trabajamos todo el año. Y entonces, como lo decían en mi tierra natal, para algunos la Semana Santa se convierte en parranda santa. Y uno ve personas ya hoy en día donde no les importa. Algunos antes, así sea por religiosidad, no comían carne porque decían que se estaban comiendo el cuerpo de Cristo. Y hoy algunos coman carne no por la convicción que tienen, sino por hacer contraste a eso. Es decir, se ha perdido definitivamente lo que esto significa. Ahora, sea cual sea la forma en que observes o lo que dices de la Semana Santa, lo que sí es claro es que civil y tradicionalmente recordamos esta fecha. Bueno, coincidió, es interesante porque venimos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y coincidió con esto, y es que de hoy en 8 días, de manera tradicional, que se celebra Domingo de Ramos. Y por esta fecha se celebra tradicionalmente, pero la pregunta es, ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Por eso, como les dije, me gustaría hablar bajo el título Un entendimiento bíblico de la Semana Santa. Es decir, ¿qué dice la Biblia con respecto a la Semana Santa? ¿Cierto? Bueno, voy a hablarlo bajo 3 puntos. ¿Qué se debe entender de la Semana Santa? ¿Qué se debe entender? Número 1, ¿qué es el cumplimiento de lo que le dijeron los profetas? En la Semana Santa debemos entender, y vuelvo y le digo, aclaré que no es una Semana Santa, sino es considerada Semana Santa o Semana Mayor, ¿sí? Porque el único santo es Dios y por ende a sus hijos les llama santos, pero no hay días santos. ¿Me estoy explicando? Así que, ¿qué se debe entender de la Semana Santa? Número 1, que es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Eso número 1, lo vamos a hablar. Número 2, que es el evangelio esperado. Esta semana nos debe recordar que lo que el ser humano esperaba vino. Fue un evangelio. ¿Qué es evangelio? Una buena noticia esperada. Y número 3, que es el misterio no entendido. Esta época es un misterio para muchos. ¿Cómo? Bueno, esta mañana aquellos que participan de la escuela teológica estuvimos hablando sobre los munis, ¿sí? Una secta a nivel mundial. Bueno, estuvimos aquí, celebramos de 8:30 a 9:30 todos los domingos, escuela teológica, y los que vinimos vimos que para esta secta hay unas cosas que para nosotros son locura de lo que ellos creen, los munis, ¿cierto?
Pero ellos dirán lo mismo de nosotros. Bueno, estos creen esto y se creen locos. Bueno, es un misterio no entendido. Ya lo vamos a ver ahora. Número 1, miremos. La Semana Santa, ¿qué se debe entender? Que fue el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Regresen a Lucas capítulo 18, ¿sí? El verso. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Noten, aquí ya han pasado alrededor ya de 2 años más o menos, casi acercándose a 3 años, donde el Señor Jesús está caminando con sus discípulos, pasando por diferentes lugares de Judea, de Samaria y de Galilea, y va camino al Señor Jesús, y Él ya es la segunda vez que les ha dicho que va a morir, y Él toma aparte o a solas a sus 12 discípulos. Recuerde, multitudes lo seguían. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias? Cuando hay beneficio, multitudes llegan. Pero cuando se trata de ser discípulo del Señor, pocos son discípulos. Al Señor le seguían multitudes, pero Él se enfocó en 12 personas. Los llama aparte y le dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. O en otras palabras, vamos a iniciar nuestro viaje a Jerusalén, y se cumplirá o pasará todas las cosas escritas por los profetas. Mírenme acá. Resulta que nosotros tenemos la Biblia compuesta de ¿cuántos libros? 66 libros. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Hoy en día usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Ya tenemos el canon cerrado. No se necesita un libro adicional. No se necesitan libros o escritos de personas. Aquí ya la Biblia para nosotros es suficiente. Pero en la antigüedad Dios usó personas que se llamaban ¿qué? Profetas. Los profetas eran los que le hablaba al pueblo de Israel lo que Dios quería en el momento y lo que Dios iba a pasar o quería hacia el futuro. Nos dice que el Señor Jesús dice: iniciemos ya nuestro viaje para Jerusalén. ¿Sí? Ha pasado por Galilea, estuvo en Samaria, pero ahora vamos para Jerusalén. Ahora, ¿por qué en Jerusalén? Porque los profetas habían dicho que en Jerusalén iba a ocurrir algo con el Mesías. Ahora, mis hermanos, dice que se iba a cumplir todo lo que los profetas habían dicho de él. Es interesante que algunos dicen: no, es que él se automató. Él planeó todo para que se pusieran de acuerdo para que lo mataran. Bueno, ¿cómo pone un Galileo, hijo de un carpintero, cierto? Y una muchacha muy pobre, ¿cómo iba a ponerse de acuerdo, como Lucas lo narra, de que incluso hicieron un censo y tenía que llamarse Nazareno? Bueno, difícilmente ocurre. Todo fue plan de Dios. Pero ¿en qué parte de la Biblia nos muestra que empezó este camino a Jerusalén? Es decir, el Señor aquí de manera física iba camino a Jerusalén, pero ¿cuándo inició ese caminar o ese peregrinaje a Jerusalén? Todo arrancó en la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí arrancó el plan del Mesías. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pastor, ¿por qué se devuelve esta Génesis? Míreme en esto. Dios creó al ser humano, Adán y Eva los creó buenos y perfectos, pero ellos desobedecieron, así que fueron expulsados del Edén. En el Edén ellos tenían la oportunidad de vivir eternamente, ser salvos, pero ellos decidieron pecar. Así que Dios los expulsa, pero les dice: ustedes
podían en sus propias obras estar en comunión conmigo, se dieron cuenta que por obras no pueden estar en comunión conmigo. Ahora va a ser por gracia. Y lanza Génesis 3:15, dice que en el futuro vendría un Mesías que aplastaría la cabeza de Satanás, pero Satanás le diría ¿a dónde? El calcañar, los tobillos. Ahí arranca el peregrinaje. Dios tenía un plan de que el Mesías tenía que ser entregado. Ahora, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué en otra parte del mundo? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué no vino a Colombia? ¿Por qué no en España? ¿O por qué no en Argentina? Bueno, Jerusalén era la capital de Judea y era en donde estaba el templo judío. Y dos cosas daban orgullo a los judíos: su ciudad, Jerusalén, y el templo donde habitaba Dios. Y Jerusalén físico tenía justamente promesas. Miremos algunos textos. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 13. No me voy a detener a explicárselo, los vamos solo a leer para que los tenga de referencia. Primera libro de Reyes, capítulo 11, verso 13. Dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, dice, la cual yo he elegido. Primera de Reyes le habla a Salomón y le dice: yo he elegido una ciudad. Esa ciudad yo la elegí, así que ahí va a haber grandes cosas. Jerusalén. Salmos capítulo 122, verso 1 en adelante dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies anduvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se han edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. El Salmo entonces 122 nos muestra cómo este salmista dice: busquen la bendición para la ciudad, llamada como Jerusalén. Isaías capítulo 40, verso 1 en adelante dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz desde clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, Jerusalén, en el Antiguo Testamento los profetas dijeron: en Jerusalén físico, ahí iba a entrar el Mesías. Iba a entrar el Mesías. Así que el Mesías iba a cumplir su misión en Jerusalén, y que él se cumpliría todo, o en él se cumpliría todo lo que dijeron de él los ¿quiénes? Los profetas. Ya posteriormente, cuando el Mesías llega, dice: ya no será en Jerusalén, ya no será en Sicar, sino que Dios se agradará con aquel que me adore en espíritu y en verdad. Ya no es un lugar físico, Dios está en toda parte del mundo. Así que vimos por qué el Señor les dice que en Jerusalén se debería cumplir todo lo que lo dijeron los profetas, porque justamente la Escritura mostraba que en esa ciudad iba a ocurrir todo lo que ocurrió con el Mesías. Ahora, ¿qué dijeron los profetas?
Los profetas hablaron. Si ustedes van, por favor, miren lo que dice Lucas capítulo 18, verso 31. Nos dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos ¿a qué? Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Ya lo expliqué. Dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Mire, el Señor le está diciendo a los discípulos, yo voy a tener que ir a Jerusalén porque allá se va a cumplir todo lo que han dicho de mí. Ahora la pregunta es, ¿qué dijeron los profetas? Bueno, los profetas hablaron con respecto a que el Mesías iba a ser traicionado. ¿Que el Mesías iba a ser qué, hermanos? Traicionado. Salmos capítulo 41, verso 9, nos habla justamente de esto. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí habla justamente cuando Judas Iscariote mojó el pan, ¿se acuerda? Y ese lo traicionó. Así que los profetas hablaron de la traición del Señor Jesús. Pero no solamente hablaron de la traición, hablaron de su crucifixión. Los profetas hablaron de que el Mesías tenía que ser crucificado. Salmos capítulo 22, verso 1. Nos habla, y el verso 16 y 17 al 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Notan? ¿Quién habló estas palabras? ¿En dónde estaba él cuando dijo eso? En la cruz. Años atrás, el salmista habló que el Mesías iba a pronunciar esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, capítulo 22, verso 16 del Salmos. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿En qué contexto estaba eso? Su crucifixión. Y hay uno más específico todavía. Isaías 53:3. ¿Notan? El Señor Jesús dice, se va a cumplir en mí lo que dijeron los profetas. Yo creo que saberlo eso no iba a ser nada fácil. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Ahora dice Isaías 53:6, sigo leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oiga, un judío que veía cómo este profeta Isaías hablaba, decía, oiga, va a llegar un Mesías, va a llegar un Mesías. El problema es que cuando llegó, no lo recibieron, no le creyeron en él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, yo he visto a veces cuando salgo de viaje, ya sea hacia Villavicencio o hacia Boyacá, yo veo que vienen unos camiones de regreso hacia Bogotá. Y esas pobres vacas, yo de repente, por eso es que hay carne dura que uno se come, ¿cierto? En la carnicería. Porque estas vacas vienen no solamente apretadas ahí, sino que en ese camión que se mueve tienen que hacer fuerza y ahí dañan la carne de ellas. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué pasa si una vaca tuviera razonamiento y sepa que va para el matadero? Como sea, patea ese camión y dice, a mí no me matan, ¿cierto? A mí no me matan. Pero del cordero dice,
del Señor dice, él sabía que iba para el matadero y así que no abrió su boca. Los profetas hablaron, el Señor va camino a Jerusalén y como dice por ahí el dicho, él sabía lo que le corría, ¿cierto? Él lo sabía, pero aún así lo cumplió. Aún así hizo lo que se decía de él los profetas. Así que, ¿qué se debe entender de Semana Santa, hermanos? Se debe entender que la Semana Santa nos recuerda el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Todo lo que usted ve, las películas, ¿cierto? Vea, hoy en día es tan terrible cómo se ha menospreciado. Yo recuerdo antes que uno toda la semana veía al menos películas con respecto a la Biblia. Y ya hoy en día la gente dice, no, ya me vi, la Pasión de Cristo ya me la vi, veamos Netflix, ¿cierto? Que esta época nos recuerde que justamente lo que dijeron los profetas del Mesías se cumplió. Eso es lo primero. Número 2, ¿qué se debe entender de Semana Santa? Que es el evangelio esperado. ¿Cómo así el evangelio esperado? Vayan a Lucas 18:32, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que dijeron los profetas? Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, ¿qué dice? Le matarán, mas al tercer día resucitará. Mire usted que me está viendo en este video, que por casualidad vio este hombre que le está enseñando. Tú y yo somos pecadores. Ustedes, iglesia, que me están escuchando, debemos entender que el ser humano es pecador. Pero la Semana Santa nos debe recordar que aunque somos pecadores, esto nos muestra que un Mesías vino a pagar por el problema más grande que teníamos. ¿Y cuál era? El pecado. Dice que el Señor iba allá para ser entregado después de que su misma gente lo rechazara. El Señor Jesús fue un judío, era judío, sus padres fueron judíos, pero los mismos judíos lo entregaron. ¿A quién lo entregaron? A Roma, al Imperio Romano. Dice que el evangelio es que el Mesías iba a ser ¿qué? Entregado a los gentiles. Número 2, sería escarnecido. ¿Saben qué es escarnecido? Se iban a burlar de él. Ya lo vamos a ver ahorita. Número 3, iba a ser afrentado. ¿Qué es afrentado? Lo iban a insultar. Y número 4, iba a ser escupido. El Mesías, oiga una cosa, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a escupir de manera intencional a nuestros padres? ¿Alguna vez usted, tendría que ser un hijo muy sinvergüenza o un papá muy sinvergüenza, que un hijo coja y le escupa la cara a su papá o a su mamá? Pues los seres humanos escupimos al dueño del universo. Y él dice, va a ser escupido. Verso 33. Y va a ser azotado. ¿Y qué forma en que lo azotaron? Luego, ¿qué pasaría con él? Le mataron. Es decir, como lo veíamos esta mañana, que no creen que Jesús murió literalmente. Aquí el Señor Jesús, como hombre que pasó, lo mataron. Pero aquí está el evangelio. Nuestro Dios no está muerto. El Mesías no se quedó en la tumba. Dice que más al tercer día resucitó. ¿Por qué nosotros hoy nos reunimos aquí? ¿Por qué los creyentes hoy en todo lugar un día domingo nos reunimos? Porque recordamos que hoy venimos a adorar a un Dios que no está muerto, está vivo. Está vivo. Lucas nos narra al final de su evangelio el cumplimiento de estas palabras. Voy a leer desde Lucas 22:63 y voy pasando para mostrar esto que he dicho. Lucas 22:63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. ¿Notan? Y le golpeaban. Lucas 22:64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza,
¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Notan? Esto está ocurriendo antes. El texto que estamos estudiando nosotros, el Señor va hacia Jerusalén. Todavía no está en Jerusalén. Y Él dice, esto me va a pasar. Y pasó. Lucas 23:1, mire lo que dice. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Quiénes lo llevaron ante Pilato? Sus mismos hermanos, los judíos. Dice que lo entregaron. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas 22:10. Debe ser 23:10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Notan? Se burlaron de él. Todo eso iba a ocurrir con el Mesías. Lucas 23:20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Dice que el Señor Jesús iba a ser ¿qué? Azotado. Y esto que Pilato hizo con este azoto solo es nombrarlo, otra cosa es haberlo visto. Vea, alguien me dijo, pastor, la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo es muy amarillista. ¿Cómo muestra eso tan trágico y la sangre que se ve? Yo les digo, vea, eso no es ni el 50% de lo que pasó con el Señor. Cuando dice que Pilato lo azotó, los romanos azotaban de una forma cruel y cruenta. Y dice, mas ellos insultaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Notan? Una forma impresionante que hacían con el Mesías. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Dice que iba a ser ¿qué? Crucificado. Simplemente estoy narrando lo que dice Lucas 18, 32 al 33. Y ahora Lucas 23:35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecieron acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Dice la Biblia que él también sería escarnecido, afrentado, y después de que le hayan azotado, le matarían. Murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Pero ¿todo el evangelio quedó en la muerte? No. El evangelio es que dice, mas al tercer día resucitó. ¿Y qué ocurrió? ¿Sí? Bueno, él murió. Lucas 23:53 dice, y quitándolo,
Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no había puesto a nadie. Era de día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Es decir, que el Señor Jesús, literalmente su cuerpo murió, ¿cierto? Camila, ¿cuándo muere un cuerpo? Ya no tenía signos vitales y a él lo sepultaron, murió. Pero Lucas 24:1, wow, me encanta esto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿No les parece genial esto, hermanos? Yo leo esto y me animo. No tenemos un Dios muerto. Ese es el evangelio. La Semana Santa nos debe recordar que es el evangelio esperado. Hermanos, a mí no me emociona otras cosas sino saber que definitivamente hay esperanza para el ser humano a pesar de lo pecador que sea. Dios me salvó, puede salvarte también a ti. El versículo dice 9 del capítulo 24 de Lucas, dice: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. De ahí empezaron a proclamar: Jesús está vivo. Y han pasado más de 2000 años y seguimos proclamando: nuestro Señor está vivo. ¿Por qué era el evangelio esperado? Alguien en nuestra condición humana debería padecer por nuestros pecados y resucitar. Todo se cumplió en el Señor Jesús. Todo, absolutamente todo. Así que, ¿qué se debe entender de la Semana Santa? Fue el cumplimiento de lo que dijeron los profetas y es el evangelio esperado. Pero por último, es el misterio no entendido. El Señor les está diciendo: vamos camino a Jerusalén, esto es lo que tiene que pasar. Pero mire lo que dice el capítulo 18 de Lucas, verso 34. Empieza con un pero. Pero ellos nada comprendían de estas cosas o no entendieron. Y esta palabra les era ¿qué? Encubierta y no entendían lo que les decían. Un grupo de personas que han caminado más de 2 años con el Señor, como que no comprenden. A ver, ¿cómo vas a morir? El verdadero significado estaba oculto para ellos y no sabían de lo que estaban hablando. Una vez más, seguir a un maestro durante casi 3 años y que él les diga que más adelante va a morir y que más que las enseñanzas, los milagros, los prodigios, el propósito de su visita por esta tierra era abrir el camino a la eternidad a Dios, pero que para ello era necesario morir en la cruz. No era fácil creerlo. Y ellos dicen: no entendemos. A ver, no entendemos. Tú viniste, pero nos dice que tienes que morir. No, yo no quiero que mueras. No era fácil entender. Y usted que me escucha muy seguramente como que no le es fácil. Parece ser que a veces trabajamos para esta vida y no para la eternidad. A lo mejor a usted le está pasando lo mismo. No es fácil comprender estas cosas. No es fácil. Pero este es el día en que por su palabra que puedas creer que Dios tiene un camino amplio y suficiente a través del arrepentimiento para el perdón de pecados. Semana Santa nos debe recordar el propósito, la tarea que Dios hizo para que fuéramos salvos. Así que, ¿qué se debe entender de la Semana Santa? Hemos dicho, número 1, que fue el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Número 2, que es el evangelio esperado.
Y número 3, que es el misterio no entendido. Concluyo. Lo que pasó con el Señor Jesucristo en Jerusalén no fue casualidad. Hace 2000 años pasó algo con un hombre llamado Jesús. La historia la puede mostrar y la Biblia lo puede verificar. Repito esa frase. Lo que pasó con Jesús de Nazaret en Jerusalén hace como 2000 años. La historia lo puede manifestar. La Biblia lo puede certificar o comprobar. No fue casualidad. Era necesario para que nuestros pecados fueran perdonados que Él muriera en una cruz, entregara su cuerpo, derramara su sangre, pero al tercer día resucitara. Dios, por medio de los profetas, habló de que su plan para salvar al ser humano del pecado era que su Hijo fuese entregado, que padeciera y que muriera y que al tercer día resucitara. Pero él mismo mostró y dijo que Él no se iría simplemente, sino que pronto regresaría, que Él va a volver. ¿Puedes creer que Cristo vuelve o no? ¿Lo puedes creer? ¿Estás preparado para su venida? ¿Saben una cosa? Si Él habló por los profetas y lo cumplió, la promesa de su regreso no será una excepción. No será una excepción. Si Él prometió volver, Él va a volver. Como decía mi abuelita, que el Señor nos encuentre arrepentiditos. Esta época nos recuerda la condición que teníamos sin Dios. Somos pecadores, pero hay esperanza. Si pones tu esperanza y fe en aquel que vino, también cuando Él venga te llevará a disfrutar el mejor reino que no te alcanzas a imaginar. ¿Te pasará lo de los discípulos que no comprendieron estas cosas? Hoy es mi oración para que tengas un entendimiento y puedas obtener eterna salvación. Que ojalá en la Semana Santa, si sea considerada religiosamente o algo, que sea tiempo, en vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, que nos recuerde que hay esperanza en el Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hacernos ver que la Semana Santa nos recuerda definitivamente que tú usaste profetas para hablar del evangelio que esperábamos y que se cumplió todo lo que tenía que ocurrir con el Señor Jesús. Hoy te pedimos, por favor, que esta tu palabra no nos haga ajenos, que no nos pase los discípulos que fueron incrédulos. Señor, ayúdanos a creer que definitivamente no es por nuestros méritos, sino por mérito propio que tú nos has salvado. Tuya es la gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.